Estamos siguiendo la serie en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5 hemos visto cómo los apóstoles pasan de tener un gran éxito con alcanzar a miles de personas que oyen el Evangelio y se convierten, a ser encarcelados y rechazados por los líderes principales del judaísmo. Las dos cosas ya estaban anunciadas por el Señor Jesús. Ahora, antes de leer el siguiente pasaje, que es el capítulo 6 del libro de los Hechos, quiero preguntar, ¿quién de los presentes tiene el título de administrador de empresas? Por favor, levanten. Aquí hay 2, 3. ¿Alguien más? Yo creí que habían varios más. Bueno, ¿quiénes están estudiando administración de empresas? ¿No? Tenía una falsa impresión entonces. Bueno, ¿saben cuál sería la palabra bíblica para administrador? Diácono. Diácono. A veces se traduce por ministro. Ministro tiene la misma raíz de administrador. Así que fundamentalmente viene de lo mismo o apunta a lo mismo. El encargado de la parte administrativa. Pero es muy interesante que de vez en cuando a los predicadores se los titula o se los menciona como ministros. ¿No? Se dice el ministro de la palabra o del evangelio, fulano de tal. Porque eso es lo que hacen, ¿no? Administran la palabra distribuyéndola para otros. ¿De dónde surge todo esto? Hechos capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Antes de seguir la lectura, quiero hacer un experimento. En Apocalipsis dice, en el último capítulo, que hay maldición para cualquiera que añade a la palabra. Así que lejos de mí tratar de hacer tal cosa. Solamente se trata de un recurso didáctico para que nosotros podamos hacer carne del asunto. Vamos a leer todos juntos el versículo 5. Y después del punto y coma que figura en nuestras Biblias, vamos a agregarle algo. Solamente por ahora y en este momento y aquí, no nadie escriba o algo así. Ya no estamos añadiendo a la escritura propiamente, sino que estamos haciendo un ejercicio de aplicación. Desde la tercera línea, dice: lleno de fe y del Espíritu Santo,
Ahora todos juntos. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y di tu nombre. ¿Y cómo quieres llamarte? Y por ejemplo, Katy está aquí frente a mí, y a Katy de La Paz, Bolivia. Porque así había, no, Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, ¿tú cómo te llamarías? De Alto Brajes. Ya no importa, pero tu nombre. Y vamos a ver por el pasaje que continúa si eso encaja. Ya, si es que es apropiado leer así. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. No a mí, sino a la palabra de Dios. Digan amén, hermanos. Amén, claro. Leemos la palabra, hay que decir amén. ¿Qué quiere decir amén? A propósito. No, así sea, es muy popular, pero no es verdad, eso no significa eso. ¿Qué quiere decir amén? Ya hemos aprendido. Yo creo, quiere decir, yo creo, es decir, yo sostengo, yo afirmo, o yo me uno a lo que acabo de oír. Así que cada vez que suena la palabra de Dios, es apropiado decir amén. ¿No? Es decir, me uno a lo que está diciendo la palabra. Porque en hebreo, la palabra amén es la raíz del verbo creer. Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Si hiciéramos en vez de una traducción, una transliteración, tendríamos que decir, y Abraham amenó, o sea, dijo amén. Y eso le fue contado por justicia. Así que cada vez que leemos la palabra de Dios, lo correcto es decir, amén. Yo creo eso que acabas de leer. ¿Ya? ¿Está bien? Ok, eso es lo correcto. Por eso es que si alguien en algún momento dice, ay hermanos, creo que va a ser más frío. Amén. No le viene amén. No le viene. Sea correcto o incorrecto o lo que fuera, no le viene. Amén solo le decimos a Dios en su palabra. ¿Está bien? Qué bien que no han dicho amén. Ok. Bueno, ahora entendamos cuál es la situación y cuál es el problema que está enfocando este pasaje. El versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, los expertos que han ido calculando, por ejemplo, en Pentecostés se convirtieron 3,000. Y el día en que los apóstoles predicaron ahí en la puerta la hermosa raíz de la curación del cojo que estaba ahí, se convirtieron 5,000, ya serían 8,000 solamente en esas dos oportunidades. Y siguiendo así muy meticulosamente el texto, han llegado a un cálculo de estimación que podrían haber en ese momento en Jerusalén 20,000 cristianos. Más o menos. Porque realmente la iglesia estaba dedicada a la evangelización y el ambiente era propicio. Además tenían la gran ventaja de que continuamente se producían milagros, ¿no? Dice que en el capítulo 5, ¿no? Que el número de los que creían
aumentaba más. Gran número así de hombres como de mujeres. Y aquí al final del pasaje que hemos leído, dice que en el versículo 7, ¿no? La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y aún algunos de entre los sacerdotes obedecían a la fe. Así que qué lindo, ¿no? Había un gran crecimiento. Con gran crecimiento también hay un riesgo. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, muy popular y estamos así muy habituados a leerlo, es Jehová de los ejércitos. ¿Y qué hemos dicho que significa Jehová de los ejércitos? El frío ha congelado sus memorias, ¿no? ¿No se acuerdan? Jehová de los ejércitos significa que Dios está en medio de grupos, ya sea ángeles u hombres, pero son grupos organizados, grupos en orden. La palabra diferencial a eso es multitud. Ya cuando la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, habla de multitud, está hablando de mucha gente junta en desorden. Y en ningún lugar dice Jehová de las multitudes. Siempre es Jehová de los ejércitos. La primera cosa que hizo Dios con el pueblo de Israel fue organizarlo. ¿Han visto? Les dijo que se pusieran por tribus, por clanes, por familias, y después más adelante les organizó en qué lugar tenían que estar alrededor del tabernáculo. No podían acomodarse donde les gustara. Tenían que estar 3 tribus al norte del tabernáculo, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, todo en su lugar y todo en orden. ¿Por qué? Es Jehová de los ejércitos, no de las multitudes desordenadas. Pero aquí por primera vez se dice que entre la multitud de los creyentes, ¿por qué? Porque era la iglesia con mucha gente que había llegado y muchos de ellos tal vez no eran realmente creyentes, transformados, sino solamente aficionados o simpatizantes, gente periférica a la fe, quizás pasmada, asombrada por los milagros que se hacían y atraída por esa situación, pero no eran creyentes, no habían entregado su vida a Jesucristo. En otros casos se trataba de creyentes que todavía no habían renovado su mente y que estaban viviendo de una manera carnal. Y entonces, ¿qué es lo que se produce? Lo típico, una de las obras de la carne. Hay murmuración. Versículo 1. ¿Y en qué consistía esa murmuración? Bueno, resulta que los griegos se quejaban de no ser atendidos, o más bien, de que las viudas de entre los griegos no eran atendidas tan bien, tan diligentemente como las viudas de los hebreos. Y esto podría traer una confusión a nosotros, pensando que se trataba de étnicamente griegos y étnicamente hebreos. No, no es eso. Todos, el 100%, salvo uno que es aquí Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito quiere decir es un gentil que se ha ido acercando al judaísmo y ha querido tomar el judaísmo como su religión.
Entonces, él es el único de origen gentil. Pero todos los demás en la iglesia, estamos hablando de como 20,000 personas, todos eran judíos. Porque es la ciudad judía por excelencia, Jerusalén, en una actividad típica judía, es una fiesta judía, habían llegado para la Pascua primero y se habían quedado para Pentecostés después, son todos judíos. Pero les llamaban griegos a los peregrinos que habían venido de lugares distantes del imperio y que habían llegado a Jerusalén justamente para las fiestas. Algunos de ellos, tal como nos lo explica el capítulo 2, ni siquiera hablaban arameo, el idioma que se hablaba en Jerusalén en esos días. Hablaban griego, porque el griego era el idioma internacional, más o menos como es el inglés en gran parte del mundo en nuestros días, ¿no? Cuando dos personas de nacionalidades diferentes, de idiomas diferentes, se encuentran, posiblemente puedan confluir en el inglés. Bueno, así era el griego y tal vez más difundido todavía. Tanto así que el Nuevo Testamento se ha escrito en griego. Así que fíjense cuán extendido era ese idioma aún entre los judíos. Bueno, pero a aquellos que no eran autóctonos o nativos de